se preparan los niños para ir al colegio en Alemania? Bienvenidos al canal de Crónicas Germánicas en YouTube. Soy Elizabeth y hoy vemos el cuarto capítulo de la serie Escolarización en Alemania. En Alemania, cada uno de los estados rige su escolarización de forma distinta. Cada uno tiene sus reglas y establecen pues algunas regularizaciones un poco diferentes. En nuestro caso, os voy a exponer aquí o compartir un poco con vosotros la experiencia que me ha parecido muy curiosa para compartir de nuestro último año en la guardería. En Alemania los niños van a la escuela, al colegio, con 6 o 7 años. Entonces, esa es una de las principales diferencias con otros países, puesto que, por ejemplo, en España no hay ninguna opción de escoger, sino que el año natural marca el ingreso en el colegio. En cambio aquí, el último año se puede llegar a escoger, esto lo explicamos en el primer vídeo, pero vaya, básicamente es que si nacen después de una fecha concreta, podrán escoger o no ser escolarizados ese año. Entonces, a mí me han dado unas pautas en la guardería que son las que me interesaría compartir aquí para ver qué opináis y también para ver vuestra experiencia si es que la tenéis también. Y en primer lugar, quería compartir dos factores que la directora me comentó en el momento de decidir escolarizar un niño o esperarse un año más. En otro de los vídeos explicamos también las pruebas que les hacen, la Vorschuluntersuchung, y ahí vienen destacadas algunas de las cosas que los niños deben intentar mejorar o se ve claramente si un niño está preparado, académicamente hablando, por decir algún tema de lo que le evalúan. Pero muchas veces los niños son escolarizados a los 7 años y no a los 6, no porque no estén académicamente preparados para entender o comprender las lecciones, sino porque aquí en Alemania sobre todo se valora mucho el niño emocionalmente. Entonces a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que si tú preguntas en la guardería cómo lo ven, más allá de su capacidad de comprensión de las cosas, te hablarán de su lado más emocional. Entonces, todavía no conozco ninguna guardería a la que tú hayas preguntado, tanto la mía como las de mis amigas, por la escolarización del niño y no te hayan indicado que lo mejor es que pase el máximo tiempo en la guardería. Entonces, esto ya después es criterio de cada madre y cada padre decidir si escolarizarlo o no. Pero curiosamente, la parte emocional le dan mucha importancia. Por ejemplo, dos tips muy claros que a mí me comentaron para saber si un niño está preparado era, por un lado, cómo reacciona el niño o la niña a los cambios repentinos. Es decir, si todo está planeado y de repente, por un imprevisto, se cambia todo el plan que el niño había pensado que se haría, ¿cómo reacciona este niño? Entonces, eso es una de las cosas que nos hacen pensar si realmente el niño será capaz de adaptarse o no, más o menos rápido, si es un poco más pequeño que los demás, en el momento en que se puede escoger si escolarizar o no. Y otro de los tips que me dieron, que considero que este es muy válido también, es que el niño, antes de ir al cole, antes de los 6 o 7 años, debía ser capaz de hacer 3 cosas por sí solo, sin repetírselas. Y aquí me intento explicar. Si tú le pides al niño que te traiga un lápiz o que te traiga un cepillo para el pelo, seguramente no hay ninguno que no vaya a comprenderlo. Pero si le pides 3 cosas de golpe, ves a tu habitación, coge el pijama, tráeme el cepillo para el pelo y ves a la cocina y tráeme un poco de agua. He dicho algo que se me ha pasado ahora mismo por la cabeza, pero lo que me habían dado a entender es que si están preparados, son capaces de hacer 3 cosas solo diciéndoselas una vez y esperando a ver cómo reaccionan. Entonces es curioso pues ver hacer estas pruebas porque en casa lo hago y bueno, tenemos escenas muy divertidas. Otro de los tips que me gustaría compartir, ya lo mencioné un poco en el anterior vídeo, pero ahora tengo un boli y lo puedo hacer mejor,
es el tema que les preocupa tantísimo de coger bien el lápiz, color o lo que sea que van a utilizar para pintar. Entonces, compartieron conmigo un tip para que los niños cojan correctamente el bolígrafo, lápiz, no bolígrafo todavía no, y se llama Autofahren. Autofahren es conducir un coche. Entonces, para saber la correcta posición de los dedos, digamos que este dedo es el padre, este la madre y este el niño. Bueno, con un niño. Entonces, el padre y la madre siempre se sientan delante, por lo cual cogerán el boli así, los dos iguales de protagonistas. Y el niño, que en este caso es este dedo, siempre se supone que va detrás. Entonces, así, Autofahren es una de las formas más sencillas de recordar cómo se coge correctamente un lápiz. Cuando yo a mi pequeña le digo Autofahren, después de haber preparado un poquito o practicado, os aseguro que no se le ha olvidado y considero que así, con una cosa un poco más divertida o lúdica, les ayuda mucho mejor que intentar explicarles cómo se ponen los dedos. Lo que me gustaría compartir también son algunas de las cosas que ellos hacen en la guardería como Vorschulkinder, que son niños que van a ser escolarizados. El último año de su guardería se diferencian, por decirlo de alguna forma, de los otros niños. En nuestro caso, nuestra hija está en un grupo de niños de 1 a 6 años. Todos están juntos. Si bien hacen algunas actividades diferentes los mayores que los pequeños, la mayor parte del tiempo están todos juntos. Así que cuando ahora ya van a ir al colegio este año en septiembre, hacen unas actividades exclusivas para ellos, que a ellos además les sube un poco el orgullo y se sienten mayores. Entonces son las que me apetecía compartir porque considero curiosas y que les ayuda en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, en la psicomotricidad fina, aparte de infinidad de actividades que pueden hacer, lo que cada uno recibe como exclusivo es una Webrahmen. Es como una especie de tejedora. Nosotros tenemos aquí una, se me cae. Entonces, aquí está el peine. Entonces, ellos tejen en esta especie de maquinita manual, van tejiendo aquí con este aparato, van pasándolo por debajo y van acabando de tejer lo que sea, una bufanda, una alfombra para sus muñecos y demás. Lo hacen todos y me parece una actividad muy bonita para practicar la psicomotricidad fina y hacer cositas con sus deditos de forma un poco más entretenida. Eso sí, a veces se cansan, unos más temprano que otros, pero me parece un recurso muy adecuado para su edad. Además, el hecho de que cada uno en la guardería tenga uno en exclusiva para él, les hace como sentirse incluso más importantes. Otra de las actividades que hacen para los niños que van a ir al cole, los Vorschulkinder, es la Zahlschule. La Zahlschule es como la escuela de los números. Entonces, en nuestra guardería han inventado este sistema para que los niños se familiaricen con los números. De forma que cada viernes, en nuestro caso, durante 1 hora, los niños se reúnen con las educadoras que se dedican a esta Zahlschule y les hacen ejercicios o actividades en los cuales los números son protagonistas. Por ejemplo, a cada niño en alguna actividad le han otorgado un número, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, hasta el 5. Empiezan del 1 al 5 y luego van progresando con más números, pero al principio así. Y una de las actividades era un piso. Cada uno tenía un piso y en el piso que había el número 1 tenía que haber solo un mueble. En el piso que había el número 2 y la persona que lo tenía, tenían que haber 2 muebles y así sucesivamente. Pero después venía el Teufel, el demonio. Bueno, entonces lo que pasaba es que sin que los niños se dieran cuenta, una de las educadoras removía todos los edificios y todos los pisos y ponía más muebles donde tenía que haber menos y menos muebles donde tenía que haber más. De forma que los niños solos tenían que solucionar el tema de que cada número tenía que ir con el número de muebles correspondiente. Esto a ellos les hace mucha gracia y cada uno
se coge con mucha ilusión el número que le toca ese día como protagonista. También los Vorschulkinder, los niños que se preparan para el cole, gozan de algunos privilegios en la guardería, porque ellos ya son mayores. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, los mayores, en este caso, pueden bajar al patio solos. Tan solo tienen que avisar a las educadoras y en el momento que pueden jugar de forma libre, algunos de ellos pues escogen salir fuera a jugar. Así como los pequeños, evidentemente, tienen que estar siempre más controlados, los mayores pues les hace especial ilusión que ellos ya pueden bajar al patio solos. Una de las diferencias más significativas y que yo destacaría más conforme respecto a la escuela en Alemania y a la mía de mi infancia en Barcelona es que yo estuve desde los 3 años hasta los 17 años en el mismo colegio. Un colegio para toda mi vida, menos el último año que en mi época se llamaba COU para prepararme a la universidad y lo hice en otro colegio. Pero puedes hacer también hoy en día todos los años de tu vida de colegio en un mismo colegio. Eso en Alemania es muy difícil, sí que existen algunos que se puede llegar a conseguir, pero vaya, aquí hablamos más o menos de la gran mayoría, siempre hay excepciones, como también en otras experiencias, pero la gran mayoría de colegios no duran más de 3 o 4 años, es decir, un niño en toda su vida cambiará 3 o incluso 4 veces de centro, no porque vaya a repetir o porque se mude, no, en la misma ciudad irá a 3 centros o 4 como poco diferentes. Esto quiere decir, por ejemplo, primero irá al Kindergarten, a la guardería y parvulario hasta los 6 o 7 años, después irá a la Grundschule de los 6 a los 10, después irá a 3 diferentes, o la Werkrealschule, antigua Hauptschule, o la Realschule o el Gymnasium, que es el preuniversitario. Entonces, lo que caracteriza este sistema, independientemente de que nos guste más o nos guste menos, lo que lo caracteriza es que los niños se encuentran frente a una situación continua de cambio de casa a la guardería. Ya es un cambio, porque forman parte de ser primero protagonistas en casa, son ellos los reyes, a empezar a saber formar parte de un grupo. El primer cambio ya de pequeñitos con 1 año o 2 años. Aunque aquí en Alemania confieso que como se te ocurra llevar a un niño con 1 año o incluso menos a una guardería, eres mala madre de aquí para el infinito. Cierro paréntesis. Después de la guardería los niños empezarán el colegio, irán a la Grundschule, con lo cual se olvidan de todo lo que había antes y tienen que conocer nuevas profesoras, nuevo colegio, nuevo contexto y nuevos amigos y compañeros nuevos. Todo esto durante 4 años, y cuando ya están acostumbrados a todo, entonces se tienen que volver a cambiar y tienen que escoger si ir a la Werkrealschule o antigua Hauptschule, Realschule o Gymnasium. Entonces, ¿qué es para hacer el Abitur para ir a la universidad? ¿Cómo sería nuestra selectividad? Entonces, encuentro muy adecuado una de las estrategias que han hecho en nuestra guardería para que los niños ya desde bien pequeños se acostumbren a que van a tener uno de estos cambios. Han tenido ya el shock inicial de cambiar de casa a la guardería o al parvulario, ahora tendrán el shock de llegar a la escuela y no conocer nada. Tendrán 6 años, son más mayores y evidentemente mucho más conscientes que con 1 o 2 años al empezar algo nuevo. Pero precisamente por eso también empiezan a ser más tímidos o a atemorizarse con según qué cosas. Entonces, la práctica que hacen en mi guardería es que cogen cada uno de los grupos de la guardería, tiene 1, 2, 3 o 4 niños que van a ir al colegio el año que viene. Lo que hacen es una cosa que se llama Besondere Stunde. En esta hora especial los reúnen no a todos, sino en grupos mezclados. Cada niño irá con un grupo de una educadora que no conozca, pero que sea del centro. Evidentemente sí la conoce porque la ha visto en el centro, pero no es su educadora de su grupo. Irá con una educadora de un grupo que no sea el suyo y irá a pasar
durante un rato largo, una hora, con un grupo de niños que ninguno pertenece a su grupo de la guardería. Así los mezclan todos y hacen alguna actividad concreta con ellos también de Vorschulkind para prepararlos a la guardería. Juegos o letras o etcétera. Entonces, la verdad es que es un método muy enriquecedor y que con sus pocas palabras o la forma que tiene ella de explicármelo, veo que para ella, para mi hija, es muy especial esta Besondere Stunde porque le llena y le enriquece un montón el hecho de conocer los niños nuevos a los que no está acostumbrada y contarme anécdotas concretas de ellos. Esto es lo que más me sorprende, porque que te cuente cosas con los niños que juega cada día es lo normal, pero cuando se le quedan tan grabadas cosas que hace con niños que apenas conoce y la ves disfrutar tanto, entonces sabes que este es un buen camino y una buena estrategia para que se prepare para el cole. Así que este es el método que también quería compartir con vosotros hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis un tip como lo que acabo de contar, estaré encantada de escucharlo a través de los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, manos arriba en YouTube y os espero en el próximo vídeo o también en el blog, en crónicasgermánicas.com. Muchísimas gracias por escucharme. ¡Hasta pronto!